Soy Javier Ramón Sánchez, profesor de la Universidad de Salamanca y miembro del Centro de Estudios Béjaranos. Les voy a hablar del patrimonio industrial de Béjar en correspondencia con una conferencia que di en el Museo del Comercio a finales de 2019. Todos sabemos que la principal riqueza de Béjar durante siglos ha sido la industria textil. En algunos edificios siguen instaladas las fábricas textiles que han resistido las sucesivas crisis, pero otros han cambiado de actividad y, desgraciadamente, otros permanecen vacíos, como, digamos, mudos testigos de una época de esplendor que dio mucho a Béjar. Gracias a esta actividad, mantenida durante siglos, y a otras complementarias, ha quedado un rico patrimonio industrial que hoy día se trata de poner en valor. Vamos a hablar de ello. En esta primera diapositiva puede verse un plano donde están indicadas en rojo las naves industriales que están a lo largo del río Cuerpo de Hombre y una parte en el río Riofrío, mientras que en verde están los edificios industriales que había o hay en el casco urbano de Béjar. El autor de este plano es José Muñoz Domínguez y me parece un plano muy interesante porque si vemos las fábricas textiles que hay a lo largo del río Cuerpo de Hombre, empezando en este caso por Navahonda, faltaría Navazo que estás un poco más arriba, La Tesa, en fin, una serie de edificios industriales que han ido quedando a lo largo del río Cuerpo de Hombre. Algunos están en activo, como Farrás o como Bruno, que Bruno está más bien metido en el río Riofrío. Tenemos también lo que fue García y Cascón, que es quizá las instalaciones industriales más grandes de Béjar, y está Come Rodulfo al final, aunque también hay alguna más. José Muñoz, el autor de este plano, es miembro del Centro de Estudios Bejarano y también del Grupo Cultural San Gil, como también lo es Urbano Domínguez Garrido y Juan Félix Sánchez Sancho, tres personas que han realizado numerosos trabajos sobre el patrimonio industrial de Béjar. Entre ellos está este interesante documento que se realizó en febrero de 2004 y en el cual se propuso a las autoridades competentes incluir el patrimonio industrial ribereño de la ciudad en el BIC, Conjunto Histórico de Béjar, desgraciadamente con poca fortuna. Hablemos del patrimonio industrial de Béjar. Lo más vistoso son los edificios de las fábricas, pero también están los puentes, pesqueras, canales, ruedas de cárcavo, turbinas hidráulicas, chimeneas, caminos y sendas, tendederos de paños, etc. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas. En primer lugar, vamos a clasificar las fábricas según su tipología fabril, siguiendo la clasificación que realizó Julián Sobrino Simal, que es un gran entendido en arquitectura industrial. Él concretamente clasificó los edificios en tres tipos. El primer tipo, el tipo arquitectónico tradicional; el segundo, la arquitectura industrial de la primera revolución industrial, la fábrica de pisos; y el tercero, la arquitectura industrial de la segunda revolución industrial, que corresponde a la fábrica nave. El primer tipo, el arquitectónico tradicional, se trata de una tipología fabril de factura anónima, llevada a cabo por constructores artesanos de la zona y muy relacionada con la arquitectura autóctona. Desde luego, el espacio lo distribuye para la maquinaria y luego también deja hueco para la rueda de cárcavo que había de mover esa maquinaria. La planta de este tipo arquitectónico tradicional, de estos edificios, es una planta rectangular con cubierta a 2 aguas, normalmente, aunque también puede ser a 4 aguas, con techo sujeto por cerchas
realizadas con vigas normalmente de castaño, que es un material vegetal que aguanta muy bien el paso del tiempo. Las paredes son de mampostería, como puede verse, de mampostería de granito. Las esquinas del edificio están hechas con piedras de sillería, así como las jambas y los dinteles, tanto de puertas como de ventanas. Las puertas y las ventanas están hechas, lógicamente, también en madera. Este primer ejemplo de arquitectura tradicional es un edificio que está ubicado en la calle Nogalera y que parece ser que siempre fue molino. No tenemos noticias de que tuviese ninguna actividad textil, aunque bien pudiera haber tenido algún batán en su interior, pero no lo tenemos confirmado. Este otro edificio forma parte del predio de Gosálvez, alojó una trapera, como se llamaba, una fábrica de regenerado de trapos, y es también del primer tipo. La diferencia está en que el tejado es a 4 aguas, como puede verse, y que está encalado, cosa que luego se realizó la pintura de este tipo de edificios cuando se acondicionaron para acoger actividades industriales posteriores al siglo XIX, como es la época a la que pertenece dicho edificio. Este edificio pues, tenía una viguería de castaño formando las cerchas que pueden verse en la imagen y desgraciadamente sucumbió víctima de un incendio no hace muchos años. En el Corralón de los Huérfanos, también, que está a la salida por la carretera de Ciudad Rodrigo, también hay una serie de naves notables de arquitectura autóctona del siglo XIX, algunas de las cuales pues, tienen tejados a 2 aguas y otras incluso tienen tejado a un solo agua, como esta que puede verse aquí. Desgraciadamente, esta nave sucumbió víctima de los elementos atmosféricos y del paso del tiempo y se ha caído ya. Y esta otra, pues, ardió no hace muchos años. De tal forma que lo que hay ahora mismo en el Corralón de los Huérfanos pues es un panorama desolador de naves caídas. El segundo tipo es la arquitectura industrial de la primera revolución industrial, 1830-1880, la fábrica de pisos. Bien, conforme iba aumentando la actividad textil, el tipo arquitectónico tradicional se iba quedando pequeño para los empresarios, de tal forma que necesitaban más espacio. En el siglo XIX, el Ayuntamiento de Béjar autorizó a que se edificara edificios industriales en ambas orillas del río. Y así surgieron pues, edificios como este, que bueno, ya está muy reconvertido porque a pesar de que es de últimos del siglo XIX, ha sufrido varios incendios, en fin, y por ejemplo, el techo se hubo que rehacerle, lógicamente. Bien, este tipo de edificios industriales de la segunda tipología, la fábrica de pisos, pueden elevarse aprovechando el terreno, porque el terreno del que se disponía era pequeño, tienen pues una planta rectangular y pueden elevarse, como decía, hasta 3, 4 o incluso 5 pisos. Se utiliza la mampostería de granito en la construcción de las paredes, pero ahora claramente se recubre con mortero de cal y arena y se encala. De nuevo, las esquinas son, así como los recercados de las ventanas y puertas, son de sillería, de granito, son piedras talladas, y en este caso hay que hacer notar pues, la simetría de las ventanas. Hay muchas ventanas y colocadas simétricamente, son más altas que anchas,
Y este tipo de ventanas pues pueden tener dinteles rectos, como en este caso, o en algunos casos, como ahora veremos, con arcos del tipo escarzano, del tipo Carpanel. La verdad es que también, al igual que en la arquitectura tradicional, tienen pocos adornos, y también tenemos que decir que son de sillería algunos otros elementos, como por ejemplo este edificio tiene unas ménsulas de lo que fue un balcón, que son también de piedra de sillería aquí a la vuelta. En este caso el tejado es a 2 aguas, pero en otros casos es a 4 aguas. Por ejemplo, en este. Este edificio corresponde al molino de Doña Carlota, molino de granos, que luego fue molino de salas y que posteriormente se integró en el predio de los Hernández Ajero, que es el que hoy ocupa Talleres Tejuela. A pesar de ser un molino, luego se reconvirtió su actividad y en la primera planta se instalaron en batanes, en la segunda perchas y tundidoras, en la tercera espinzadoras y zurcido, y la cuarta se dedicó a almacén. Como pueden ver, en este caso el tejado es a 4 aguas y las series simétricas de ventanales que tienen están coronadas por dinteles en forma de arco. Este otro edificio está ubicado en la zona de Picozos, aguas abajo del río, por debajo del complejo de Gómez Rodulfo. Como puede verse, también es un edificio de pisos, donde las ventanas rematan con dinteles en forma de arco. Todo lo demás es igual que lo que hemos visto, es decir, esquinas en piedra de sillería, tejado en este caso a 2 aguas, aunque el anterior era a 4 aguas. Esto fue un molino y también fue la fábrica de pastas para sopas de los herederos de García Galindo. El tercer tipo de arquitectura industrial es el de la Segunda Revolución Industrial, 1880-1970. Hemos elegido este edificio, que es la nave de telares de Gómez Rodulfo, que fue construida en 1914, y en las cuales, en este tipo de edificios, lo que se llamaba la fábrica nave, se buscaban grandes espacios para que fuese un edificio de una sola planta y así facilitar la progresión de las operaciones que requería la industria textil sin necesidad de andar subiendo y bajando pisos. La solución para la cubierta, en este caso, son cubierta en dientes de sierra, con cristaleras orientadas a norte para que así tuvieran una luz lo más pura posible, que también ayudaba a que no se dependiera exclusivamente de la luz artificial. Como puede verse, este edificio tiene las paredes son de piedra de mampostería, las esquinas están recubiertas de ladrillo visto y también son de ladrillo visto los recercados de las ventanas que terminan en arco adintelado. Las paredes, en este caso, tenían que ser bastante más gruesas que en los otros anteriores, debido a que tenían que sujetar una estructura bastante pesada, que era la cubierta en forma de dientes de sierra. Tenían también la ventaja, aparte de tener espacios diáfanos en su interior, aunque tenían algunas columnas, pero tenían también la ventaja de que en caso de incendio los tejados ya no eran de madera, porque las cerchas eran de acero, y entonces siempre la posibilidad de incendio era menor que en el caso de las anteriores tipologías que hemos visto. Esta es la puerta principal de la fábrica, donde tiene puesto el nombre de su propietario y también el nombre de la empresa en Navamuño.
que fue donde nació Jerónimo Gómez Rodulfo durante la Guerra de la Independencia, en una cueva que hay cerca del sitio de Napamuño, en la Sierra de Béjar. Otras naves de este tipo son las correspondientes a la TESA, que también le dan la solución de tener un solo piso, con naves que ocupan mucho espacio, lógicamente, pero que permiten que todas las operaciones se realicen al mismo nivel y no andar subiendo y bajando pisos cuando cambias de operación. Por otra parte, tiene también cubierta en dientes de sierra y es obra del arquitecto Eduardo Lozano Lardez, que fue el arquitecto de la Diputación de Salamanca. Desgraciadamente, hoy solo se conserva lo que fue el almacén y también edificio de oficinas que está ubicado aquí. El resto se ha transformado en recinto ferial, se derribó todo. Otra solución que se encuentra para la fábrica nave es cubiertas en forma de arco de círculo, como es el caso de Manufacturas S.A., donde se dedica, donde su actividad es el lavado y el peinado de lana. La cubierta en forma de arco de círculo es en este caso metálica. Otro ejemplo es la nave, la fábrica nave de Gómez Rodulfo, correspondiente a la hilatura de estambre. En este caso, también el tejado tiene forma de arco de círculo y es de hormigón. También tiene lucernarios para dejar entrar parte de luz natural. Otro que había era una nave que fue construida en los años 40 o 50 en Gutiérrez, en el tinte de Gutiérrez, que también tenía el tejado en forma de arco de círculo hecho de hormigón. Desgraciadamente ya fue derribada en 2001 esta nave con el resto del predio. Hay algunas naves, fábricas naves, que son de lo que se llama el tipo racionalista, como esta fábrica, que es la fábrica Emilio Muñoz Béjar, Sociedad Limitada, que está en la travesía del Rollo, haciendo esquina con 28 de septiembre. Este tipo de fábricas racionalistas, como esta, pues tienen una esquina, un remate de esquina en forma de cuarto de cilindro, lo que las hace muy características. Por otra parte, tiene disposiciones horizontales de fajas a modo de impostas, que están aquí, estas de aquí, y luego las ventanas son también alineadas y bastante simétricas, como puede verse. Esta fábrica racionalista es la única que hay en Béjar. Fabrica botones, emblemas militares y otros elementos metálicos. Hay que decir que lo ideal para que las fábricas textiles pues no sucumban, lo ideal sería reconvertirlos a otras actividades. Hay algunos ejemplos en Béjar, como la estambrera de Redondo, que se ha transformado en un obrador de fabricación de bollería y dulcería, la oficina del vivero de empresas, es decir, las antiguas oficinas de González, que alojaron en su día a una empresa tecnológica y que hoy día están vacías a la espera de a ver si se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Béjar y la Universidad de Salamanca y el Parque Científico para ver si puede instalarse ahí una extensión del Parque Científico de Salamanca, lo cual sería muy bienvenido. Por otra parte, otras se han alquilado a cadenas de supermercados, como la hilatura de Carda de Oposálvez, otras se han transformado en chacineras, como Musons, y quizá próximamente Manufactura Juste, según he podido saber, otras en talleres de automóviles, como las hilaturas de Transfites, o hay otros casos que acogen incluso otro tipo de actividades industriales, como es el caso de Hijos de Rafael Díaz, que cerró recientemente y que acoge ahora a la empresa Acústica Béjar, que
fabrica panales aislantes. Obviamente, la lástima es que la industria en Béjar y las actividades en Béjar no dan para ocupar todas las naves industriales que están vacías. Y eso pues es una pena porque, claro, el abandono, la acción de los elementos, pues hace su efecto y puede eliminar muchas. Luego, en otros casos los incendios, en otros casos la piqueta de estructura y en otros casos reformas dudosas que alteran los edificios. Vamos a hablar de otros elementos que también son patrimonio industrial de Béjar. Los puentes, bueno, hay puentes de uso público, algunos muy antiguos, como el puente de San Albín y el puente viejo, otros más modernos, como el puente nuevo, y luego está también el puente del ferrocarril, que se hizo en la década de los 90 del siglo XX para dejar pasar el ferrocarril y que luego en los años, perdón, he dicho en la década de los 90 de los años 20 del siglo XIX, quería decir, y que luego en 1930 y tantos se desmontó para dar paso a otra estructura que pudiese aguantar trenes más pesados. Se trajo de Bilbao concretamente. Pero luego nos vamos a fijar en los puentes que unen las orillas del río, que son puentes particulares y que permiten pues, la circulación de personas y de mercancías en fábricas que tenían instalaciones a ambos lados del río, ambas orillas del río, o bien que tenían las instalaciones a un lado y para acceder a la carretera o al camino necesitaban cruzar. Este, por ejemplo, está entre las naves de Téllez, que aquí hubo tejeduría, lavado de lana, acabados, y en este hizo su hilatura de estambre y hoy está ocupado por la razón social Pablo Farrás Paus, de Sociedad Anónima, que sigue como empresa viva, afortunadamente. Este otro es el puente de la Noriega, que permitía pasar de una orilla a otro de las instalaciones de García Cascón y luego de Transa. Es un puente pues, hecho con piedra de sillería y piedra de mampostería de mediados del siglo XIX. Pequeñito, pero interesante. Otro puente también que permite pasar desde la estambrera de Redondo hasta la antigua fábrica de Fernández de hilatura de estambre, que luego posteriormente, cuando esta fábrica ardió en 1940 y después de muchos años sin actividad, fue reformada la nave para acoger primero a la empresa de sortear lana de Argenta y ahora posteriormente tiene otro tipo de actividades. Las pesqueras, aquí tienen pues lo que es la parte antigua de la pesquera de los capitanes que se conserva, concretamente es esta que hay aquí. El resto ha sido reconstruida y está al lado de la fábrica de Pablo Farrás actual. Otra pesquera es la pesquera se llamaba de Gilari, que ahora está al lado del Museo de la Industria Textil. Otra es esta, que está un poco más abajo del puente de San Albín, concretamente entre lo que fue Hilaturas Béjar y la fábrica de Redondo, la estambrera de Redondo. Como pueden ver, pues está hecha en forma de arco de círculo para permitir distribuir la presión de las aguas y luego tiene muy poca pendiente y eso ha hecho que sea quizá la pesquera más antigua que está que mantiene su forma original y su estructura original. La pesquera de los Ladrones, que suministra agua a la fábrica de García y Cascón, concretamente en estos casos a las dos turbinas hidráulicas que son propiedad hoy día de Cejuela. Y está los Peñasquillos, que es una pesquera que está ya cerca de la fábrica de Gómez Rodulfo. Concretamente esta es la tubería que lleva el agua para las turbinas que hay instaladas en dicha fábrica. Las pesqueras remansaban agua para
que a través de los canales que salían de ella fueran a las fábricas textiles. ¿Y con qué objeto? Pues con el objeto de que pudiesen realizar las operaciones en húmedo, tales como el lavado de lana, la tintura, el batanado, y también movieran primero las ruedas de cárcavo, después las turbinas hidráulicas, y hoy día pues estos canales van a las 20 o 20 y tantas turbinas hidráulicas que constituyen minicentrales para producción de energía eléctrica que hay a lo largo del río Cuerpo de Hombre. Estos canales tienen, como es este caso, con puertas también, pues que a veces dejan vistas bonitas, como es en este caso. Luego están las ruedas hidráulicas. En el antiguo edificio que fue de la fábrica de Luis Izar Muñoz, en un pequeño cuarto que hay a un lado, hay la única rueda de cárcavo que queda en Béjar. Esta rueda de cárcavo metálica, pues como saben, tenía sus cangilones y el agua caía sobre ella y giraba, y de aquí un eje excéntrico que no está en el centro para aprovechar mejor las vueltas, pues llevaba la transmisión a la fábrica. Entonces, esta foto fue hecha pues quizá a 15 o 20 años, y todavía la rueda hidráulica se mantenía de alguna forma medio decente, aunque ya muy deteriorada, pero es que actualmente está súper deteriorada. Esta rueda hidráulica pues, puede medir del orden de entre 2,5 y 3 metros de larga, y tiene un diámetro de entre 2 y 2,5 metros. Las turbinas hidráulicas. Esta es una turbina suiza de 1911 que estaba instalada en la fábrica de Gómez Rodulfo y que hoy está pues, adornando a la entrada. Esta ya se utilizaba para producir energía eléctrica porque, como pueden ver, tiene aquí un alternador acoplado. En el estiaje, es decir, cuando el río bajaba en el verano con muy poca agua, no era suficiente para mover ni las ruedas hidráulicas ni desde luego las turbinas. Entonces se recurría a distintas soluciones. Una a la que recurrieron muchas fábricas fue la instalación de motores de explosión, que hacían un ruido enorme, pero que permitían que la fábrica funcionara. En otros casos se recurrió pues, a calderas de carbón o de leña, que en este caso la fábrica de Telles estaba conectada a un motor de barco, a un motor bastante grande de barco, yo lo he visto, y que era el que movía la fábrica. Aquí también, bueno, esta es una caldera Crossley inglesa de alrededor de los años 20 del siglo pasado, y también había en ese pequeño edificio una escalera construida por Metalúrgica del Tormes, que ya han desaparecido. En esta ilustración del libro de Cristino Bueno, del Obrador a la fábrica, pues puede verse, correspondiente al tinte del Duque, puede verse como por arriba iba la transmisión, la barra de transmisión, que era movida por la rueda hidráulica o por la turbina hidráulica en su caso, y del cual salían a través de unos cilindros solidarios con ese eje, salían unas poleas que movían las distintas máquinas de la fábrica, en este caso barcas de teñir. Cuanto a las chimeneas hoy día pues prácticamente son un adorno, un glorioso adorno representante de una época muy interesante que fue. Pero son tan esbeltas, son tan bonitas, que desde luego merece la pena conservarlas para que nos recuerden ese pasado industrial glorioso. En este caso es una pequeña chimenea que está en la fábrica hoy de Farrás. Esta chimenea está en el predio de Gosálvez, fue construida durante la Guerra Civil. A la otra orilla del río, en la margen derecha, está esta otra chimenea al lado de la nave que dije que se quemó, que era del tipo 1. En esta chimenea
es interesante porque pueden verse los distintos, las distintas partes de que consta cualquier chimenea industrial, que son la base o pedestal, que es esta parte, la caña o fuste, que es lo que corresponde al tubo, y por último el remate o capitel, o también coronación o boca, que se llama de todas esas maneras. Esta es la chimenea de Gómez Rodulfo, de unos 35 metros de alta, y que también su capitel, como pueden ver, pues está bastante bien hecho. Y esta es la chimenea de Matza. La chimenea de Matza quedó como vestigio de una instalación industrial que se inauguró en los años 50, fechas de las que procede esta chimenea, que afortunadamente se ha conservado y que está muy bien hecha y que es muy interesante. Las dos chimeneas de García y Cascón, una mide 26 metros de altura, la que está en la margen izquierda del río, y otra mide 52 metros de altura, como pudimos comprobar con un telémetro digital, y por tanto es la chimenea más alta de Béjar. Los tendederos de paños, pues en este caso son unos tendederos que son de madera, pero también los había metálicos, y lo que hacían eran las piezas que se llevaban a veces en burros, todos los hemos visto, pues se tendían por los orillos, fijas, sujetas por los orillos, para que no encogieran cuando se secaban. Eso permitía pues darle una cierta fijación temporal. Luego, posteriormente, esta operación se realizó ya en las llamadas rames ensanchadoras, que pueden ser planas o de pisos. Las planas son muy largas y las de pisos ocupan algo menos. Mediante aire caliente secan las piezas de tejido que van pasando por ellas. Hubo una en la Tesa, cuando se construyó la Tesa en los años 30, que fue muy utilizada por todos los industriales, porque en época de invierno el secarse los tejidos ya no era tan fácil. Luego están los caminos y sendas, que yo creo que forman parte también de nuestro patrimonio industrial, que permitían a los trabajadores bajar hasta las fábricas. Por ejemplo, este camino que hoy día está asfaltado, pero que estuvo siempre de tierra, que es la Cuesta de los Perros, permitía acceder desde la zona de Víctor Gorzo a la zona de San Albín y distribuirse entre las distintas fábricas. Había otros caminos, como por ejemplo este que parte del Obrador de Arias, en la Antigua, y va en dirección hacia la Fuente de la Tejerilla, y luego ya desde aquí se baja a San Albín, aunque también hay alguna otra senda que permite bajar en menos tiempo, pero para la gente que estuviera en forma, hasta el puente de San Albín. Esta zona se recuperó y se hicieron una serie de caminos en lo que se llama la ruta de la ladera Umbría, y que desgraciadamente la conservación es un poco deficiente en la actualidad. Este otro camino también es muy interesante porque baja desde el Ventorro de Pelayo hasta la boca del Túnel Chico y el puente de San Albín, y era utilizado mucho por las personas que venían de Fuentebuena, de Navalmoral, de Valdefuentes, a trabajar a las fábricas textiles de Béjar. En cuanto a maquinaria, se ha destruido mucha ha sucumbido fruto como chatarra, pero todavía quedan cosas, queda bastante maquinaria en Béjar. Por ejemplo, esto es una barca, un lavadero de lana, de un leviatán, que está en manufacturas. Esto es un guil de preparación para la hilatura, cardas también, una selfatina para hilar, una continua de hilar, una nave de telares de transa antigua. Esto son autoclaves que permiten teñir floca, peinado o hilo, incluso a presiones mayores que la atmosférica y temperaturas mayores de la de ebullición, por ejemplo, para el caso del poliéster. Barcas de torniquete para teñir tejidos de lana y cuerda,
batanes de madera que estaban en un edificio del Corralón de los Huérfanos, estos en concreto, que desgraciadamente se ha hundido y por tanto se han desaprovechado. Esto es una percha de cardones para sacar pelo a los tejidos que estaba en la misma instalación industrial que había en el Corralón de los Huérfanos. Esto es una percha también de cardones, pero metálica, que fue hecha, fabricada en los talleres de Luis Izar hace alrededor de 100 años y que estaba en Textil Navazo y que desgraciadamente pues también ha ido a parar a la chatarra. El Museo de la Industria Textil conserva maquinaria, por ejemplo, esto es un urdidor, un telar mecánico antiguo, un biguré para estampar mechas de peinado y conseguir el efecto bigoré, que se suele llamar, biguré. Maquinaria de laboratorio también en el museo, un tin control para teñir muestras de floca, de peinado, de hilo, incluso de tejido pequeño. Esto es un abrasímetro para ver la resistencia de los tejidos a la abrasión, es decir, al roce, y también para ver la tendencia de estos a sacar peeling. Y esto pues pertenece a la planta de más abajo del Museo de la Industria Textil, donde la solución arquitectónica que se dio me parece muy correcta, que es conservar parte de la arquitectura que es bastante antigua. Concretamente, esta puerta da acceso a la parte de acabados, donde hay algunos batanes, también hay una chamuscadora de tejidos y también hay, por ejemplo, una percha de cardones que procede de la antigua fábrica, en este caso de don Juan Muñoz. Cuanto a documentación, bueno, la documentación que se conserva pues es rica y variada, aunque ha desaparecido mucha. Hay numerosas fotografías, hay reportajes cinematográficos, entre los cuales destaca uno del Nodo sobre las fábricas textiles de Béjar, sobre la industria textil de Béjar, que está puesto en continuo en el Salón de Actos del Museo de la Industria Textil. Están los fondos existentes en el Archivo Municipal de Béjar, que son muchos, más de los que la gente se cree, y muy interesantes, o en el Archivo Histórico Provincial, sobre todo protocolos notariales en este caso, y luego se conservan pues libros, artículos de revistas, de prensa general, folletos. En el Museo de la Industria Textil también hay parte del archivo de una fábrica textil, que es una parte importante, pero que desafortunadamente muchos archivos de fábricas textiles se perdieron. Afortunadamente otros se conservan, aunque están en manos particulares y no están accesibles, pero bueno, por lo menos se conservan. También forma parte del patrimonio industrial las barriadas obreras. Hay una muy interesante que se construyó en los años 40 en Los Praos, el barrio de Los Praos, que es del arquitecto Francisco de Asís Cabrero, y que se estudiaba en alguna escuela de arquitectura, incluso se visitaba como modelo de barrio obrero. Pero no hay solo este barrio obrero en Béjar. Está también el barrio obrero de la Antigua, que en parte fue construido por dos empresas textiles para sus empleados y que, por ejemplo, algunas de ellas, esta foto es muy reciente, conservan junto a su número el nombre de la empresa que financió la construcción de esas viviendas para obreros y que de alguna manera han influido en la configuración de Béjar como ciudad, esos barrios obreros. Es mucho el patrimonio industrial que se ha perdido, afortunadamente todavía queda bastante, hay una lista. Solo quiero fijarme en la tinte de Gutiérrez, tinte del Duque, que lamentablemente sucumbió para construir aquí pues una urbanización, la urbanización Tintes del Duque. Pero era una instalación industrial que se había dedicado a la tintura de paños desde el año 1592, en que fue Tinte del Duque, hasta el año 2001, en que se derribó. Creo que solo hay otra instalación industrial en España que se haya dedicado siempre a lo mismo, aparte de esta.
El tinte de Faure, con tejado a 4 aguas, dos alturas y desde luego que tiene la factura de los edificios de la primera clase que hemos visto, también sucumbió entonces, y también las naves de Mazza, quedando afortunadamente esta chimenea, que es la que ahora podemos contemplar. Sin embargo, la del tinte del Duque también fue derribada. Y la TESA, pues desgraciadamente lo último que acogió fue la empresa Hispano-Textil, que fue resultado de la fusión de 4 empresas, y en 1993 se cerró, pasó a manos de bancos y de hecho estuvo abandonada, pues sufrió robos, incendios y al final fue derribado todo excepto una nave que fue almacén y fueron oficinas y el resto se ha convertido en lo que es hoy día el recinto ferial. La normativa, pues la primera fue la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que trata, pues de alguna manera, de una forma tangencial el patrimonio industrial, pero luego levantó muchas expectativas el Plan Nacional para el Patrimonio Industrial, que generó un inventario de industrias textiles de Béjar en 2003 y que se creyó que iba a ser el primer paso para declarar las fábricas que constituyen el paisaje industrial de Béjar como bien de interés cultural, pero desgraciadamente no fue así. Algo de la bibliografía que nosotros, bueno, que he usado para preparar esta conferencia, y para concluir quiero decir que cogiendo unas palabras de Urbano Domínguez, de una publicación de 2019, que a pesar de varios intentos de salvaguardar este legado, el patrimonio industrial de Béjar básicamente carece de protección, por lo que se necesita un plan de acción integral por parte de las diversas administraciones involucradas. Pero, desde luego, añado yo, no solo se trata de conservar para la posteridad tan relevante legado a lo que estamos obligados por su importancia, sino que también debe ser puesto en valor. Debemos conservarlo en homenaje a nuestros antepasados y también para que lo contemplen las generaciones venideras. Hoy día, en que el turismo industrial cada vez se está poniendo más en valor y en el que Béjar pretende que una de sus actividades más importantes sea el turismo, creo que merece la pena proteger este patrimonio industrial para que un día no lamentemos haberlo perdido. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.